Hola, hola. Soy Laura, pero no importa quién soy yo, sino quiénes son ustedes y qué fue lo que hoy los trajo hasta aquí. Esa misma pregunta me hice yo durante muchísimo tiempo, sentada en la sala de espera junto a mi esposo de numerosos centros de fertilidad, porque además de todo lo que por ahí un ser humano puede vivir en la vida, a nosotros nos tocó ser pacientes con problemas de fertilidad. Y siempre preferí llamarlo así, ¿no? Fertilidad en positivo. Y no infertilidad porque ya de por sí la palabra tiene connotaciones negativas o desgastantes para aquel que las padece. Y fue esos problemas de fertilidad los que me provocaron una serie de preguntas que quizás ustedes también se están haciendo porque pueden estar en una situación como esa, cualquiera sea, y que me trajeron hoy hasta este escenario tratando de disimular que no estoy nerviosa y que no me está temblando la voz en este momento. Fueron esos problemas de fertilidad los que, sentada en las salas, como les decía, entraban panzas a veces grandes, a veces vacías, caras a veces sonrientes, a veces no tanto. Y durante ese transcurso de tiempo tuvimos que aceptar que formábamos parte del 22% de la población en edad de reproducirse que no iba a poder hacerlo de forma natural, sino que íbamos a tener que recurrir a la ciencia. Tremendo problema, sobre todo cuando uno cumple con el manual del buen ciudadano y primero se recibe, luego se casa y compra la casa y compra el auto. Y cuando llegó el turno de los hijos, la cigüeña nos esquivaba, parece, o se negaba a pasar por la puerta de casa. Fue un golpe muy duro, fue muy duro. Fue tener que aceptar que los hijos no iban a llegar en forma natural, sino que íbamos a tener que recurrir a la ciencia, lo que además nos puso de cara a un segundo problema, que eran los altísimos costos que los tratamientos de fertilidad insumían e insumen todavía hoy. Cuando uno está frente a una crisis o ante una situación de dolor, siempre estamos buscando respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas, recuerdo que era septiembre del año 2007, navegando en Internet, de los primeros donde vamos a navegar en Internet a ver qué nos dice don Google. Y encontré que éramos cientos de miles en el mundo las personas que padecíamos problemas de fertilidad. Y que aquí, en nuestro bendito país, existía y existe aún hoy una organización que en ese momento era muy embrionaria, que se llama Sumate a Dar Vida, y que luchaba por los derechos de los pacientes, de las personas con problemas de fertilidad. Uy, buenísimo, dije yo, no estamos solos. Entonces me puse la camiseta de Sumate y salimos a pelear por esa ley, por los derechos que no estaban reconocidos en ese momento, de todas las personas que teníamos problemas para concebir de forma natural. En esa lucha conocí mucha gente valiosísima y fue maravilloso porque el dolor se dividía y la lucha hacía que muchas veces olvidemos que nos estaba doliendo. Y era como de pronto abrazarnos en eso, era ir juntos por ese camino y la tristeza se disipaba y nos permitía ver que al final del túnel siempre hay una lucecita de esperanza. Así pasó el año 2008, el año 2009. Había días en que el dolor era tan profundo que era como un agujero negro, ¿no? Que comía todo alrededor. Y costaba levantarse de la cama a veces a hacer las cosas más simples como prepararse el café, el desayuno. Era tremendamente oscuro ese pozo de impotencia, de dolor, de bronca donde uno estaba.
Pero lo bueno de todo esto, porque siempre hay algo bueno, es que estaba evolucionando, estaba creciendo como persona. Solo que la vibración del dolor en ese momento era tan densa que no me permitía ver las infinitas posibilidades que había a mi alrededor. No me permitía ver todo lo que estaba sucediendo a la vuelta. Y ese fue un gran momento, ese darme cuenta, ¿no? Es como tomar conciencia. Fue un gran momento porque pude ver y dejar de hacerme la dichosa pregunta de por qué esto me ocurre a mí, qué habré hecho yo para merecerme esto, sino que de pronto descubrí que era un camino de aprendizaje y fue recurrir a ese dolor para poder aprender. Y ahí fue la gran pregunta, ¿no? El gran momento de iluminación, como le llamo yo, y era, ¿para qué me está ocurriendo esto? ¿Qué tengo que aprender con esto? Y fue un momento, como les digo, particularmente mágico, porque fue darme cuenta que en ese aprendizaje había un camino y que padecer problemas de fertilidad solamente era un camino de aprendizaje, un camino a superar. Y ese camino a superar fue lo que de pronto me hizo encontrar la respuesta, ¿no? Encontrar el propósito. Es el para qué estoy en esta vida. ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Para qué he venido a este mundo? Y ese fue un momento realmente maravilloso, ¿no? Fue de pronto decir, bueno, quizás es esta ley para lo que yo estoy peleando. Entonces el tiempo transcurría y tuve que caerme y levantarme muchísimas veces. Fue un tratamiento que fracasaba, caer y levantarse. Un embarazo que se perdía, caer y levantarse. Un niño que llegaba a la familia, un hijo de algún amigo, que también dolían los niños que llegaban, caer y levantarse. Lo bueno era que siempre nos levantábamos, nos reacomodábamos y seguíamos. Y nos volvíamos a caer y nos volvíamos a levantar. Y en cada levantarse estábamos enriquecidos, habíamos adquirido una experiencia nueva. Entonces descubrí una palabra que para mí, al principio, que soy amante de las lenguas y de la letra, fue difícil de pronunciar. Descubrí que era resiliente. Luego era muy difícil de escribir, resiliencia, una palabra complicada de escribir. Finalmente fue increíble. Dije, wow, hay algo bueno, muy bueno en todo esto. Y era que había aprendido a sobreponerme a las crisis. Había aprendido a readaptarme, había aprendido a salir adelante. No era una cualidad con la que yo había nacido. No había venido al mundo siendo resiliente, no. Sino que a través de asumir conductas, pensamientos positivos, acciones, que siempre me llevaban un pasito más al futuro, había aprendido a salir adelante, a salir de la crisis, a reinventarme. Y fue precisamente tener que recurrir al dolor para reinventarnos. Eso me pareció tremendamente importante y tremendamente motivador. Y se logró gracias al amor, fundamentalmente el amor de la pareja, al amor de la familia, al amor de los amigos. Se logró gracias a tener siempre proyectos por los cuales trabajar, seguir trabajando en uno, seguir creciendo como persona, mantener viva la esperanza, fundamental, mantener viva la esperanza y aprender del pasado, ¿no? Tenía en mi haber el aprendizaje que me estaba dejando la enfermedad, la lucha por la ley de fertilidad y el sueño incorruptible de formar una familia. Y así ya habían pasado muchos años, 4 por lo menos. Entonces, un buen día, nosotros solemos decir que la vida te puede cambiar en un minuto. Bueno, no, mi vida cambió en 1 hora 45 minutos. 1 hora 45 minutos fue lo que duró un viaje Tucumán-Buenos Aires, un 10 de junio del año 2009, cuando yo tenía que viajar con un cliente a hacer un trabajo allá a Buenos Aires.
y porque el destino siempre sabe por qué hace las cosas, este cliente era papá del corazón y yo su abogada, que le estaba haciendo en ese momento el juicio de adopción de su primer hijo. Fue apenas subir al avión y este buen señor comenzó a contarme lo maravilloso que era para él ser papá del corazón. El potencial que él había descubierto que tenía dentro de sí. Me contaba lo feliz que era viéndolo a su hijo dormir en su casa, lo maravilloso que era jugar a la pelota, bueno, porque es un varón, este nene es un varón. Me acuerdo que él estaba emocionada, él emocionado, yo emocionada, ambos llorábamos. Yo decía, no puedo estar llorando delante de mi cliente, yo que era toda la abogada formal, y estaba llorando en el avión, 1 hora 45 minutos, porque de pronto estaba viendo lo que podía ser mi vida si yo elegía, si yo me abría a anidar y a parir un hijo desde otro lugar, de otra forma. Recuerdo que, tiemblo cuando me acuerdo, recuerdo que en ese momento lo único que quería era llegar al teléfono y hablarlo a mi esposo para contarle todo lo que estaba sintiendo, para compartir con él todo lo que estaba pasando. Me acuerdo que llegué al hotel, eran tipo 11 y pico de la mañana, lo hablé por teléfono, él estaba acá en Tucumán, y le dije, amor, adoptemos. Fueron 2 palabras, amor, adoptemos. Y yo tengo que agradecerle a la vida que el compañero que tengo, que siempre quiso ser papá, por sobre todas las cosas, y eso allanó de sobremanera el camino. En septiembre de ese año ya estábamos inscriptos en el Registro Único de Adoptantes de Tucumán. El registro cuenta con gente maravillosa, profesionales súper preparados, no solamente en la técnica, sino desde el corazón, que nos acompañaron en este camino y en este embarazo distinto para esperar, ¿no?, la llegada de nuestro hijo, de nuestra hija en realidad. Ella se llama Victoria y hoy tiene casi 6 años. El nombre lo dice todo. Después de tantos años llegó nuestra Victoria. Disculpen. Entonces, me acuerdo que la emoción, ¿no?, de recibir a Victoria ese día, recuerdo que Victoria estaba en hogar de tránsito y la mamá de tránsito en ese momento me dice, ¿querés darle la mamadera? Sí, le dije, yo era muy canchera con los bebés. Le doy la mamadera y Victoria toma su primer mamadera conmigo y me dice, mira qué buena señal, no le recibía la mamadera a nadie más que a mí. Wow. Me acuerdo que trataba de no llorar en el juzgado, así como estoy haciendo ahora. Y no me recuerdo si fue antes o después, pero mi esposo la cargó, ¿no? La levantó en brazos y ella le agarró la carita, así. Lo tomó de la cara. Y ese fue un momento para mí mágico de conexión entre ellos dos. Y dije, este es mi propósito. Yo vine a este mundo para ser la mamá de Victoria. Y salimos, la vida siguió maravillosa, totalmente había cambiado la vida nuestra, la vida de la familia, los abuelos, los tíos. Y recuerdo que seguíamos luchando por nuestra ley de fertilidad. Yo, mamá presumida, en mi cochecito con mi nena. Hasta que un buen día me cruzo con una de las chicas de Sumate con la que trabajábamos acá en Tucumán y me dice, ¿para qué seguís peleando por esa ley si vos ya tenés una hija? Y yo me acuerdo, no dudé porque lo sentí acá, ¿no? Me nací acá desde el corazón y le dije, sigo porque estoy agradecida. Sigo porque no quiero que Victoria, ni tu hijo, ni el hijo de ningún argentino padezca lo que nosotros hemos padecido. Sufra emocional, psicológica y económicamente, que es lo que el sufrimiento ese que pasan todas las personas que están con problemas de fertilidad. Digo, por eso sigo. Y ese fue otro gran momento, porque ahí advertí que no tenía un propósito en esta vida, que no solamente había venido para ser mamá de Victoria, sino que esa ley también era mi propósito. Y ese fue, como les digo, un momento maravilloso, porque trabajar por esa ley
me hizo cambiar la visión de mi prójimo. Yo empecé a ver al otro, pude aprender a ver al otro como si fuese yo misma. El otro también era yo. Y si ese otro estaba bien, yo iba a estar bien, mi hija iba a estar bien y el mundo iba a estar bien. Eso me conectó con causas más humanas, más nobles, más solidarias. Trabajar desde adentro para cambiar la realidad. Creo que eso es fundamental, eso es lo que me dejó la lucha por esa ley. Ustedes se imaginarán, nos llevó desde el año 2007 hasta el año 2013, en junio, los primeros días de junio del año 2013, el Congreso de la Nación por fin sancionó nuestra ley de reproducción humana asistida. La emoción en ese momento porque era un propósito colectivo, un propósito que nos unía a un montón de seres hermanados por la misma lucha. Eso fue maravilloso, trabajar por algo tan grande como fue esa ley. Realmente recuerdo ese día, el festejo, cuando después de muchas horas de debate, el Congreso al fin aprobó nuestra ley, a pesar de que hoy en Tucumán no tiene la aprobación de la legislatura, pero a nivel nacional ya está vigente desde ese año. Y seguimos trabajando la vida de forma maravillosa, con sus altos y sus bajos como la de todo el mundo. Y bueno, queríamos ampliar la familia, entonces nos inscribimos de nuevo en el registro de adopción. Nos embarazamos, como digo yo, judicialmente otra vez. Y un buen día se agrandó la familia y se cumplió otro sueño. Llegaron nuestras mellizas, Guadalupe y Catalina. Y digo que se cumplió otro sueño porque yo siempre había soñado desde que era chiquita de tener hijos mellizos. Claro, no me imaginaba el trabajo que implica tener mellizos. Es un trabajo bárbaro. Nuestras mellizas llegaron en un momento muy especial, muy particular. Llegaron el viernes 13 de diciembre del año 2013, al otro día que terminaron los saqueos. Si ustedes se acuerdan, Tucumán vivió entre el 10 y el 12 de diciembre del 2013 el acuartelamiento de la policía que reclamaba mejoras salariales y laborales, lo que hizo que la ciudadanía quedara privada de seguridad en manos de vándalos, delincuentes, saqueos. Todos fuimos un poco víctimas de esa violencia. Tuvimos todos que encerrarnos en nuestra casa para protegernos y es como que estábamos librados a la buena de Dios. Terminado eso, ese jueves 12, la primera vez que abrimos la puerta al mundo otra vez a ver qué pasaba fue para ir a recibir a nuestras hijas. En ese momento nuestras hijas llegaron a traernos luz, ¿no? A la familia, al amigo, a los amigos, al entorno. Y nosotros recibíamos mensajes, recibíamos alabanzas, bendiciones, mails. Yo decía, miércoles, qué extraordinario esto. Y en ese momento me surgió una pregunta. Y digo, ¿cómo algo tan normal y natural como es la llegada de un hijo a una familia, de pronto se ha convertido en algo extraordinario? Y era extraordinario porque estábamos viviendo en el caos, estábamos viviendo en la violencia. Y nuestros niños que llegaban, sean Guadalupe, Catalina o cualquier otro, de pronto eran la luz que nos mostraban cuál era el camino del futuro, para dónde teníamos que mirar, para dónde teníamos que trabajar. Y ese es el camino que yo me encuentro recorriendo hoy. ¿A dónde voy con todo esto? Querrán saber ustedes. Y es lo que me gustaría dejarles, ¿no? Que ante una situación de crisis, sea una enfermedad, una muerte, un despido, un accidente, tenemos dos caminos. Estamos parados en una bifurcación. Quizás muchos hoy están parados en esa bifurcación. O nos sentamos a llorar, a autocompadecernos, a alimentarnos del dolor como un gusano negro y peludo, o nos despertamos a la vida y dejamos que ese gusano se transforme en una maravillosa mariposa que en el vuelo nos muestre a dónde nos lleva ese despertar y cuál es nuestro propósito, para qué hemos venido. Yo los invito a que despierten a la vida, a que sigan la mariposa, porque no se van a arrepentir. Muchas gracias.